¿sí? El capítulo 1. ¿Sí? Tiene 80 versículos. ¿Sí? Obviamente vamos a hacer una parte. ¿Sí? Vamos a hacer solamente una parte porque obviamente es muy extenso. Y como saben, yo con 2 o 3 versículos ya, ya estamos. Bueno, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 25. ¿Sí? Esta prédica tiene por título 400 años de silencio llegan a su fin y el comienzo de un nuevo tiempo de Dios. Dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Bueno, oremos un momento. Padre, queremos honrarte, Señor. Estamos en tu presencia. Queremos, Señor, que tú te glorifiques a través de tu palabra. Señor, a través, Señor, de todo lo que hiciste, Señor, con Zacarías, con Elisabet, con Juan. Señor, queremos que en este tiempo también hagas las mismas cosas en nuestra vida, Señor. Y aquellas cosas, Señor, que hiciste, Señor, sean dadas a conocer hoy, Señor, por medio de nuestra vida, por medio de la iglesia, al mundo entero, Señor, que te necesita, Señor, el mundo, Señor, que está perdido, Señor, que puedan encontrar en ti, Señor, este tiempo de gracia, este tiempo de acercarse a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, también atamos, Señor, todo espíritu que quiere distraer, Señor, que quiere traer, Señor, imponer pensamientos, Señor, pensamientos que tienen que ver con el anticristo, Señor. En el nombre de Jesucristo lo atamos, Señor, y lo echamos afuera, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, también las preocupaciones, Señor, el control, Señor, lo atamos en el nombre de Jesucristo, Señor, y que en esta hora tú te glorifiques, tu espíritu se mueva en libertad, Señor. Unge esta palabra, Señor, para, Señor, que los corazones sean alcanzados y se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Es muy importante, les voy a comentar acerca de algunos puntos importantes que necesitamos entender para poder también entender mejor a Zacarías, ¿sí? Y a Elisabet, a Juan, y el tiempo en el que ellos estaban viviendo, ¿sí? Porque todo eso tiene un contexto histórico, ¿sí? Donde ellos estaban viviendo, ¿sí? Así que es importante. Así que voy a mencionar algunas pequeñas cosas para darnos solamente una idea. ¿Sí? Bueno, además está decir, creo que todos lo sabemos, que Israel en ese tiempo estaba bajo el imperio romano, ¿sí? Que estaban gobernados por gente que no tenía temor de Dios. Incluso el rey acá, como menciona Herodes, no era un rey que temía a Dios, ni que buscara agradar a Dios, ¿sí? Otra de las cosas importantes es que antes de que esto aconteciera y de que hubiera un rey, ¿sí? Que se pudiera ejercer el sacerdocio, ¿sí? Antes de eso, los israelitas venían de una persecución, ¿sí? De un rey sirio que se llamaba Antíoco IV Epífanes. ¿Sí? Es un rey, ¿sí? Sirio
que persiguió a los judíos, que profanó el templo que había sido reconstruido en los tiempos de Esdras, de Nehemías, ¿sí? Y este rey se encargó de perseguir al pueblo de Dios, profanó el templo. Dicen que vieron que en los mandamientos el Señor ordena, por ejemplo, que el cerdo es un animal que se consideraba inmundo. Bueno, este Antíoco lo que hizo es ofrecer en el altar del templo un cerdo, por ejemplo, ¿sí? Y profanó de diferentes formas el lugar santo del Señor, ¿sí? Y además de todo, torturó y mató familias judías, y además buscó el exterminio de las escrituras. Todo tipo de copia que hubiera también se buscó eliminar. ¿Sí? Todo esto para que entendamos qué es lo que pasaba con ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que ellos ahí podían ofrecer el sacrificio, ¿no? Podían turnarse los sacerdotes, ¿sí? Porque también hubo una defensa de los judíos ante este rey que se llamaron los macabeos. No sé si se acuerdan o tienen una idea, que era un grupo de judíos leales, sí, que pudieron ellos, en definitiva, no para hacerle corta, pudieron recuperar Jerusalén y volvieron a dedicar el templo y demás, ¿sí? Entonces, a través de esa, digamos, revolución o rebelión que hicieron los judíos, pudieron volver a establecer lo que ellos ya venían de costumbre desde que habían vuelto del exilio. ¿Está bien? Bueno, no sé si... Bueno, hay muchos detalles, pero no los quiero decir porque se nos va a ir bastante en tiempo, pero lo que quiero, sí, es que veamos que también cuando ellos recuperan, ¿sí?, esto de Jerusalén, ¿sí?, hubo una pelea entre ellos a ver quién lo iba a gobernar. Entonces, ¿qué hicieron? Acudieron a los romanos. Entonces, los romanos, ¿qué hicieron? Les pusieron un rey de ellos, ¿sí? Así que conquistaron demasiado, pero terminaron gobernándolos, ¿sí?, el rey Herodes, ¿sí? Entonces, este Herodes viene a responder al Imperio Romano. Este rey, no Herodes el Grande que estamos hablando acá, sino el primer rey, ¿sí?, fue un rey idumeo, sí, un gobernador, perdón, no un rey, un gobernador idumeo, o sea, que significaba que era descendiente de Saúl. O sea, el primer gobernador para los israelitas, sí, fue un descendiente de Saúl. Bueno, ¿qué tenían que ver con imagínense, un descendiente de Saúl, ¿sí?, que eran enemigos, ¿sí?, gobernando al pueblo de Dios, ¿sí? Y después este Herodes, el que se menciona acá, Herodes el Grande, fue el hijo de ese edumita, ¿sí? ¿Me van siguiendo o fue muy rápido? Más o menos. Bueno, ahora, ¿sí? Por eso es importante ver que ellos estaban siendo gobernados por enemigos de Dios. Y también había un contexto cultural proveniente del imperio griego, ¿sí?, porque antes de los romanos estaban los griegos. Si ustedes saben que el imperio griego fue muy fuerte el desarrollo de la cultura, de la educación, de las artes, bueno, de un montón de cosas, los deportes. Ellos establecieron un montón de cosas, pero también establecieron su idolatría, ¿sí? Y los romanos vinieron a tomar todo ese desarrollo y también lo adaptaron, bueno, y lo utilizaron. Y los judíos y los israelitas estaban ahí, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos entender, ¿sí?, que el gobierno que los israelitas tenían en ese tiempo, donde iban a ser Juan y después el Señor, ¿sí?, eran contrarios a Dios en todos los aspectos, desde el culto a los dioses y bueno, todo lo que tiene que ver con inmoralidades, ¿sí? Ustedes recuerden que los griegos han sido de las gentes más destacadas en inmoralidad, ¿no? Muy bien. Y ahí estaban estas personas, ¿sí? Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, ¿sí? Ambos eran descendientes de Aarón, o sea que era un matrimonio que venía de una familia sacerdotal, ¿sí? Y fíjense que es importante algo también que dice acá: ambos eran justos delante de Dios. Ahora fíjense la historia que ellos vienen recorriendo y cómo así ellos se mantienen, ¿no?, en esta idea del linaje de ellos, lo que ellos venían,
¿Sí? Y como dice, eran justos delante de Dios. Ambos, ¿no? Ambos eran justos delante de Dios. Y fíjense esto también porque menciona a Elizabeth, ¿sí? Como hija de Aarón, ¿sí? Y a mí me llama la atención porque es raro que en la Biblia se mencione, por ejemplo, creo que no sabemos o no está escrito el nombre, a ver si mal no recuerdo, capaz que me estoy diciendo mal, el nombre de la esposa de Noé. ¿No? Creo que no lo dice la palabra, ¿no? El nombre de la esposa de Noé. Bueno, Noé agradó al Señor, ¿sí? Y por eso salva a una parte de la humanidad y después, bueno, todo lo demás. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ambos eran justos, o sea, tanto Zacarías como Elizabeth, por ejemplo, de Sara no se dice lo mismo. De Abraham se dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero no dice que Sara... ¿Está bien? O sea, eso lo que quiero decir es que como viene la Escritura, es raro que se mencione a una esposa o a una mujer, ¿sí? Como alguien sobresaliente, ¿sí? Y acá sí se está diciendo, y es rarísimo porque evidentemente, no era la costumbre y si lo hubiera, no... O sea, a lo mejor no fuera lo demasiado destacado como para escribirlo, pero acá, ¿sí? Elizabeth, ¿sí? Era tan justa y andaba en los caminos del Señor igual que Zacarías. Y eso creo que es importante, ¿sí? Porque se escribe. O sea, que se escribiera es porque es súper importante. ¿Sí? ¿Sí? Y es muy raro que se escriba esto, ambos eran justos. ¿Sí? Eso es muy raro, y eso está bueno la observación. Después, si ustedes quieren buscar de otras mujeres, si después, por ejemplo, hay otra mención que se hace a un matrimonio en las cartas de Pablo, ¿sí? Cuando se menciona a Priscila y Aquila, ¿sí? Y a la iglesia que ellos tenían en su casa, bueno, también se lo menciona porque hay algo destacado también en esa mujer, ¿está bien? Y ahora es importante, ¿sí? Porque Elizabeth también era de las hijas de Aarón, ¿sí? Entonces los dos eran justos y andaban irreprensibles. Fíjense que habla en plural, está hablando de los dos, no está hablando solo de Zacarías, ¿sí? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y sinceramente me asombra, ¿no? Porque en medio, incluso vieron cuando se habla de Galilea, de los gentiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la zona estaba afectada por los griegos, por los romanos, ¿sí? Había de todo, habían muchas mezclas y es raro encontrar esto, ¿no? Alguien justo delante de Dios en esa época. ¿Sí? Por eso cuando el Señor llama a Natanael, dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Sí? Eso también es como de destacar. ¿Por qué? Porque había un contexto, había una sociedad en la que se vivía que era contraria a Dios, ¿sí? Y ellos mantenían, ¿sí? Esto del temor a Dios y esto de guardar la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando está diciendo acá que eran justos, quiere decir que eran personas que le creían a Dios y que andaban en sus caminos. ¿Sí? No es que simplemente eran porque cumplían, ¿sí? Porque ya sabemos que el justo por la fe vivirá, ¿sí? O sea, eran personas de fe. El tiempo en el que ellos vivían no era fácil, ¿sí? Pero tanto Zacarías como Elizabeth vivieron apartados de la idolatría y de la inmoralidad que los rodeaban. Y de todos los israelitas no se podía decir lo mismo. Por algo viene el Señor a hacer volver a la casa de Israel o a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque era un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba perdido. ¿Sí? Por eso el Señor viene y también primero envía a Juan. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir para nosotros? Es que este tiempo en el que vivimos tampoco es fácil. ¿Sí? Nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura, ¿sí? Que tiene esencialmente todo contra Dios. ¿Sí?
Pero, sí, a pesar de eso, el Señor nos llama a nosotros a vivir como lo dice acá. ¿Sí? El Señor nos dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Está bien? Eso es lo que el Señor nos dice hoy. Nosotros, al igual que ellos, ¿sí? Vivimos rodeados por donde lo veas. Vos ponés el celular, un reel, lo que sea, te va a parecer cualquier cosa como algo normal. Los chicos ven cosas para adultos de manera como normal, ¿sí? Bueno, no vamos a mencionar una por una, pero me entienden, ¿no? A lo que me refiero. Vivimos en un lugar, ¿sí? de gente, como decían antiguamente, ¿no? Los filisteos, ¿no? Y nosotros estamos desafiados a vivir de una manera distinta. ¿Sí? En Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí? A eso nos ha llamado el Señor, a vivir, como dice, sin mancha. O sea, esto, como decían acá, irreprensibles, o sea, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Sí, obviamente esto, o sea, al llevar a cabo esto, vamos a tener un montón de consecuencias, al parecer, negativas, ¿no? Por eso el Señor nos lleva, como cantábamos hace un momento, a tomar la cruz, ¿sí? Yo estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. ¿Está bien? Por eso es importante, y voy a decir esto, que creo que no lo hemos dicho de esta manera, pero lo voy a decir, ¿sí? Porque el Señor nos manda a vivir de una manera, y bueno, y si alguien quiere decir algo o que se enojen, estamos acá, ¿para qué tenemos la cruz? ¿Sí? Para morir, ¿está bien? Así que ya estamos muertos, más que otra cosa no nos pueden hacer. ¿Sí? No nos dejemos arrastrar por las corrientes del mundo. ¿Sí? No nos dejemos arrastrar. No aceptemos la cultura griega, porque los cristianos tenemos una cultura que es la cultura del cielo. Nosotros no tenemos la cultura del mundo. ¿Y qué nos pasa? Que muchas veces nos vemos afectados o que algunas de esas cosas se introducen en la vida de la iglesia. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos una cultura, ¿sí? Que no solo la tenemos acá, los que estamos acá, sino todos los hijos de Dios, aquellos que creen en el Señor, como Elizabeth, ¿sí? Como Zacarías, ¿sí? Todos ellos también tienen una misma cultura, ¿sí? Ya sea que vivas en Egipto, pero que seas creyente, ¿sí? Ya sea que vivas en Qatar, ¿sí? Pero crees en el Señor. Ahí son lugares raros que haya cristianos, pero los hay. ¿Sí? Los que hay son verdaderos, ¿sí? Verdaderos cristianos. En China, donde estés, en Corea del Norte, en Corea del Sur, ¿sí? En Rusia, ¿sí? Toda esa gente, ¿sí? Que tenemos distintas culturas humanas, ¿sí? Ninguno de nosotros deberíamos apegarnos y ni seguir las costumbres que tiene este mundo, porque nosotros tenemos, ¿sí? Una forma de vida que es a la que el Señor nos llamó a vivir, ¿sí? Al contrario del mundo. ¿Sí? Yo sé que a algunos les gusta como que no quedar tan mal, ¿no? Sobre todo cuando tenemos familia del mundo y demás, o amigos del mundo, no queremos quedar mal, ¿sí? Pero, ¿sí? La verdad es esta, el Señor nos llamó a vivir para Él en santidad, como nos dice la palabra, y como podemos encontrar en el ejemplo de Elizabeth y Zacarías, ¿sí? Que seguían al Señor, se mantenían irreprensibles en medio de un despiole histórico, ¿sí? Que venían viviendo los judíos en medio de guerra, de persecuciones, ¿sí? En medio de los griegos, de los romanos, y ahí ellos seguían firmes al pie de la letra. Y esto para mí es impresionante. ¿Sí? Somos llamados, y cuando hablo a vivir, ¿sí? De acuerdo a la Escritura, no me refiero a andar cumpliendo los mandamientos, porque eso ya lo explicó el Señor, no es para eso, ¿sí? Sino que a nosotros el Señor nos llamó a tomar un camino que es la vida del Espíritu, ¿sí? Y todo el que cree en el Señor
y que es nacido de Dios debe andar en el camino del Espíritu, sea que hables japonés, sea que, no sé, vivas en la isla de Cancún, en Costa Rica, en Nicaragua, en cualquier lugar, ¿sí? O sea que estemos acá, ¿sí? Somos llamados a vivir y a transitar el camino del Espíritu, no lo del mundo, ¿sí? Y yo voy a decir dos ejemplos de conceptos que se normalizan para el mundo. Y para la iglesia, lamentablemente, no estoy hablando de nosotros, hablo de la iglesia en general, muchas veces se acepta, se va aceptando y se va introduciendo cosas a las cuales Dios nos ha llamado y nos ha apartado. Por eso Él murió en la cruz, para que nosotros podamos vivir apartados para el Señor. ¿Sí? Voy a decir dos cosas nada más. Si alguien se quiere ofender, lo lamento, es la palabra del Señor, ¿sí? Y no me voy a restringir por lo que el mundo piense. ¿Está bien? Entonces, 1, no acepte a vivir en fornicación. 1, no aceptamos la vida de la fornicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Si somos hijos del Señor, no podemos vivir en fornicación. ¿Sí? Fornicación, llámale relaciones sexuales fuera del matrimonio, llámale masturbación, llámale ver pornografía, llámale como le quieras llamar. El Señor nos llamó a ser santos. Y no vamos a aceptar la cultura del mundo. No la vamos a aceptar. No es lo mismo estar casado que vivir en pareja, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Estar en pareja es estar en fornicación, ¿sí? ¿A qué nos ha llamado el Señor? A vivir en matrimonio. ¿Está bien? 1. Y el segundo ejemplo que voy a dar es que no tenemos que normalizar, ¿sí?, que un varón se eche con otro varón como si fuera con una mujer. ¿Sí? Nos quieren decir lo que nos quieran, retrógradas, lo que sea, ¿sí? Fascista, no sé, cualquier cosa que nos puedan decir, no me interesa. ¿Sí? Vamos a seguir, o por lo menos yo estoy dispuesta a seguir lo que el Señor me enseña, porque yo tengo una cultura de aquel que pagó el precio por mí para que yo viva en santidad. ¿Sí? Al mundo no le gusta, lamento, si estás en fornicación o si estás en pecados de la homosexualidad, ¿sí? Te invitamos a que te puedas acercar al Señor, porque hay perdón de pecados para tu vida, ¿sí? Puedes arrepentirte, venir al Señor, Él te va a restaurar, te va a levantar, te va a sanar y te va a amar, ¿sí? Para eso es Cristo Jesús. Dijo el Señor, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores para que vengan al arrepentimiento. ¿Sí? Si te encontrás en estas condiciones, no te quedes donde está, vení al Señor. El hombre es hombre, la mujer es mujer, varón y hembra nos creó el Señor. No nos vamos a dejar arrastrar por lo que nos quieran imponer. No lo vamos a hacer. ¿Sí? No lo vamos a hacer. Yo veo acá a Elizabeth y a Zacarías, 2 viejitos, ¿sí? Porque eran de edad avanzada. ¿Sí? Eran 2 viejitos que encima no tenían hijos y que porque el Señor no les contestaba, porque ahora les voy a explicar por qué, ¿sí? Pero el Señor no les contestó por un largo tiempo, ellos se hicieron grandes y no tuvieron hijos, y en el tiempo en que Dios quiso, les respondió. Pero a pesar de eso, ellos se mantenían fieles. No tenían respuesta, pero se mantenían fieles. Nosotros tenemos respuestas muchas veces, pero muchas veces aceptamos las cosas del mundo, ¿sí? No las aceptes porque hemos sido llamados a vivir para el reino de Dios. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Por eso el mundo nos aborrece. Por eso el mundo nos odia, ¿sí? Porque decimos estas cosas. Versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios,
según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. ¿Qué estaba haciendo Zacarías? Haciendo lo que tenía que hacer, ¿sí? Yendo al turno que tenía que ir, estando en el lugar que tenía que estar, tenía la respuesta a la oración. Hasta ahí no. ¿Ya era tarde para ellos físicamente hablando? Sí. Era tarde físicamente, por eso después más adelante vamos a leer lo que dice Zacarías. Era tarde para ellos. Ustedes saben que el cuerpo obviamente tiene las funciones reproductivas, tienen ciertos años. Para ellos ya había pasado el tiempo, pero Zacarías estaba en el lugar que tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer, cumpliendo su ministerio. Y acá hay algo que es muy importante, que tiene que ver con el título de los 400 años de silencio. Ustedes saben que desde Malaquías, sí, que fue el último tiempo en que Dios habló, hasta que comienza este tiempo, pasaron aproximadamente, ¿sí? Voy a decir aproximadamente, unos 400 años de que Dios no hablaba a su pueblo. Y eso a mí me causa como una desesperación haber vivido en ese tiempo sin que Dios hablara a su pueblo. Sí, creo que es algo muy fuerte que nosotros no vivimos porque el Señor nos habla a diario. Sí, si usted se deja guiar por el Señor nos está hablando todos los días. Sí, pero el pueblo de Israel pasó 400 años sin que Dios les hablara. Pero ¿qué hacía Zacarías? ¿Sí? Porque cuando estaba Zacarías y Elizabeth, aún no había llegado el tiempo del nacimiento del Señor. ¿Está bien? Pero sí comenzaba el fin de un tiempo para comenzar un tiempo de gracia. ¿Sí? Hasta Juan el Bautista, que fue el último de los profetas, ¿sí? Antes del Señor fue el último Juan. ¿Sí? Y hasta ahí habían pasado más o menos unos 400 años. Y fíjense que como Zacarías, ¿sí? Estaba recibiendo acá la visita de un ángel, como leíamos, ¿sí? Y el ángel le viene a dar una palabra de Dios. Fue el primer hombre en recibir palabra de Dios después de 400 años de silencio. ¿Sí? Y esto es tremendo, ¿sí? Porque a pesar de que en ese momento la palabra del Señor no fluía, no estaba, Zacarías estaba en su tarea, ¿sí? Zacarías estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿sí? Zacarías, a pesar de, estaba donde tenía que estar, cumpliendo con lo que tenía que cumplir. Y nosotros, ¿cuántas veces nos desanimamos porque no tenemos una respuesta inmediata? ¿No? Uno dice, bueno, pero ya llevo orando un mes. Bueno, a ver, un mes con 400 años, ¿no? O sea, tengamos paciencia y continuemos haciendo lo que tenemos que continuar. Si no nos alejemos, no nos frustremos, no nos cansemos, ¿sí? Porque a su tiempo el Señor nos va a dar la respuesta que estamos pidiendo. ¿Sí? Yo creo que si hubiéramos sido de esta generación, en lugar de Zacarías, no, que vaya otro, yo no voy más. No voy más porque Dios no me contesta, ya estamos viejos y Dios no nos dio un hijo. ¿No? Y no fue así. Por eso también es importante para nosotros que pese a que a veces no tengamos inmediatamente lo que pedimos, a veces sí y a veces no, ¿sí? No dejemos de cumplir con nuestra tarea, ¿sí? Seas viejo, tengas hijos, no tengas hijos, seas joven, seas sacerdote, seas hombre, seas mujer, no dejemos de cumplir con nuestra tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Yo lo que veo acá de Zacarías y de Elizabeth, dos personas
fieles con mayúscula, ¿no? Y signos de admiración. Fieles, ¿sí? Fieles al Señor. Es decir, que estos 400 años de silencio se estaban rompiendo con el anuncio del nacimiento de Juan. ¿Sí? Lo vemos acá. El versículo 11 dice: le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Claro, ¿qué se iba a esperar Zacarías? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. O sea, no había movimiento de Dios. Y de repente ni siquiera es que le dio Dios, no sé, hablarle en sueño o hablarle por un profeta, porque un sacerdote no es un profeta y un profeta no es un sacerdote. Pero ¿qué pasó? Vino un ángel, ¿sí? Y no vino cualquier ángel, ¿sí? Vino uno de los príncipes de los ángeles, ¿sí? Un principado, ¿sí? Un principado, ¿sí? Que llamaba Gabriel, ¿sí? Él tenía un principado, es decir, quiero decir con esto que era un ángel, ¿sí? Que tenía un rango alto, altísimo, ¿sí? Que tenía a su cargo otros ángeles, ¿sí? Entonces, este ángel no era un ángel, digamos, de los que estuvieran bajo Gabriel, ¿no? Él vino el mismo Gabriel que fue enviado por Dios, ¿sí? Así que yo me imagino Zacarías, porque se habían, como, no sé, 400 años pasaron de que nadie recibió una palabra de Dios y de repente él estaba haciendo lo que tenía que hacer y le aparece el ángel Gabriel, ¿sí? Llegó, bueno, con razón se asustó, ¿no? Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. O sea, en esos 400 años de silencio eran silencios de Dios, pero no significa que Dios no estaba escuchando, ¿sí? Dios no respondía, pero estaba escuchando, ¿sí? Porque dice Gabriel, tu oración fue oída. Y este ángel venía a darle la respuesta a esa oración de años. ¿Sí? A esto que quiero decir que no dejemos de orar, no dejemos de pedir lo imposible, porque el Señor a su tiempo lo va a hacer. El Señor a su tiempo lo va a hacer. No dejes de confiar, no dejes de pedir, porque Él va a hacer. ¿Sí? El Señor va a hacer. Fíjense que incluso no solo que le dice, tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y hasta le dice el nombre del hijo, ¿sí? Dios tenía el nombre para el hijo de Zacarías, ¿sí? Dios le puso nombre al hijo que iba a tener. Y esto es tremendo porque no es un nombre que ellos hayan elegido, sino es un nombre que Dios había colocado. Y el versículo 14 dice, y tendrás gozo y alegría. Fíjense, dos viejitos, ¿no? Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberás vino ni sidra, y serás lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Sí, fíjense ustedes, esto también me llamaba la atención porque creo que en las prédicas de Jonás se habló también del ayuno, ¿sí? del cilicio de los niños y de los bebés, ¿no? Vieron que uno dice, no, pero esto no es para los niños, los bebés, porque son bebés. Bueno, ahora, ¿sí? Fíjense cómo habla que Juan, ¿sí? Que todavía no estaba siendo formado, ni siquiera estaba en la panza de la madre, pero se le dijo que aún desde el vientre de su madre, y eso está más adelante, ¿sí? En la Escritura, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, un bebé en gestación, ni siquiera que tendría 4 años, no sé, como Samuel, por ejemplo, ¿no? Desde el vientre de su madre. ¿Cómo fueron cambiando, ¿sí? Quiero decir esto, la cercanía de Dios hacia su pueblo, ¿sí? La cercanía del Señor
hacia su pueblo. Por eso el Señor también dijo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Por eso dice, será grande delante de Dios. Y entre los versículos 15 y 17 vamos a encontrar cuál era su misión. ¿Sí? Nos quedamos en el 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, esto quiere decir el voto de Nazareo, ¿sí? Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bueno, en definitiva, la misión de Juan, ¿sí?, era preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No me voy a meter ahora en cada detalle, ¿sí? Quiero avanzar un poquito más. En el versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Sí? Y la frutilla del postre dice, y ahora quedarás mudo. ¿Sí? Y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras. ¿Sí? Es como la hora oscura, ¿no?, de Zacarías. Había sido irreprensible, personas justas, que se mantenían en la palabra del Señor. Cuando vino la respuesta que tanto había pedido, no la creyó. ¿Sí? A veces uno tiene fe para pedir, pero no tiene fe a la hora de recibir. ¿Sí? Y me llama la atención esto, ¿no? Porque era un sacerdote, ¿no? Se supone que, el sacerdote, ¿no?, tenía que creer, bueno, ejemplo de fe, bueno, pero en ese momento, ¿sí?, Zacarías, igual que cualquiera de nosotros, dudó. ¿Sí? Él dudó, no creyó en el momento. ¿Sí? Evidentemente, quizás la respuesta de él, de Zacarías al ángel, habrá sido una respuesta que connotaba que había incredulidad, ¿no? Como diciendo, me estás tomando el pelo, mira, somos viejos, mirá que vamos a tener un hijo, ¿no? Así que ahora te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Sí? Y quiero decir que es de humanos no creer. ¿Sí? Es de humanos. Uno es como que dice, no, pero tendría que haber creído. Nosotros enseguida, como si fuera que nosotros somos, no sé, la élite de los crédulos, ¿no? Porque vamos a decir la verdad. ¿Sí? Muchas veces hay cosas en las que dudamos. Y eso es lo que le pasó a Zacarías. ¿Sí? Pero eso sí tuvo una consecuencia, una disciplina que dio este ángel, que fue que se quedó mudo hasta que nació el hijo. ¿Sí? Pero algo importante que a pesar de esto, ¿sí? Vamos a leer un poquito más y ya vamos a ir terminando. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Nadie sospechaba que había sido incrédulo, que el ángel lo había disciplinado, ¿no? Nadie sospechaba de eso. Vio visión, porque a veces pasaba eso, quedaba mudo o no sé, le pasaba que quedaban debilitados, ¿no? Pero nadie sospechaba que el sacerdote justo e irreprensible no había creído a la palabra. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplida los días de su ministerio, se fue a su casa. Ahora, ¿qué nos hubiera pasado a nosotros si algo como esto o una disciplina del Señor viene sobre nosotros? No nos aparecemos, pero ni en chiste. Porque somos tan orgullosos de que si alguien nos corrige, ¿sí?, o de que si nosotros hacemos algo mal, ¿sí?, y sabemos que está mal,
¿sí? O viene un azote del Señor o una corrección del Señor. ¿Sí? ¿Uno qué quiere hacer? Esconder. ¿Sí? Pero fíjense Zacarías, a pesar de que quedó mudo, cumplió los días de su ministerio. Se quedó donde se tenía que quedar, terminó la tarea que tenía que hacer, viejito y mudo. ¿Sí? Viejito y mudo. Se quedó en su lugar a hacer lo que tenía que hacer. No se fue a llorar a su casa, ¿no? Como a veces nos pasa a nosotros. Ay, qué vergüenza, quedé mudo porque no creí, ¿no? No le pasó nada de eso. No se rebeló a la palabra, no dejó el sacerdocio, porque esto, mira, el Señor me hace quedar mal, ¿no? No se enojó, se quedó haciendo lo que tenía que hacer. ¿Está bien? Entonces, pensaba en esto, ¿cuántas veces nos ofendemos cuando el Señor nos corrige? ¿Sí? Pero si el Señor nos corrige, ¿sí? No nos corramos del ministerio que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Como decía, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. No te corras aunque nos estemos equivocando o aunque tengamos un momento de incredulidad, un momento de oscuridad, ¿sí? Eso no quiere decir que seamos desechados. ¿Sí? Uno tiene que terminar de hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Porque las respuestas del Señor van a venir a su tiempo. ¿Sí? No se quedó mudo para siempre, Zacarías, como para adelantar, ¿no? Cuando el hijo nació, se dice que empezó a hablar normalmente. ¿Sí? Fue por un tiempo. ¿Sí? No nos corramos, ¿sí? No dejemos, ¿sí? Porque a su tiempo el Señor va a hacer. ¿Sí? Una cosa es mi tarea y otras cosas son las respuestas de Dios. ¿Sí? A veces pensamos que Dios es como le podemos hacer a alguno de los padres, ¿no? Ah, no me haces esto, entonces tomá, te castigo con esto. Y no es así. ¿Sí? No es así. Hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Si el Señor nos corrige, ¿sí? Bueno, aceptemos las cosas, ¿sí? Pero no se corra, no se vaya, ¿sí? No patalee, no se vaya a llorar. Acéptelo, ¿sí? Y sigamos adelante. Amén. Muy bien, pónganse de pie, por favor. Para concluir, Zacarías y Elizabeth no se dejaron arrastrar por la corriente del mundo. Sí, quiero también decir algo, que la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Lo que se estableció hace miles de años, ¿sí? Sigue vigente para nosotros, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no pasa de moda. Amén. Mantenernos en lo escritural, no importa lo que pase alrededor. Usted sabe que hoy hay ciertos riesgos que corremos por decir ciertas cosas, ¿sí? Pero no nos vamos a dejar amedrentar. También reconocer que hubo un tiempo de silencio de parte de Dios, pero que después de ese silencio se abrió el tiempo de la gracia, ¿sí? Con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y ese tiempo de gracia, que comenzó hace más de 2000 años, todavía está abierto hoy, ¿sí? Para nosotros y para toda la humanidad. Está abierto el tiempo de gracia. Es decir, que si nos arrepentimos, si venimos a Cristo, Él nos perdona, no importa cómo te llames, no importa quién seas, no importa lo malo que fuiste, no importa lo bueno que fuiste. ¿Sí? La gracia del Señor está abierta y esto es algo impresionante. No dejes de hacer tu tarea, es obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Aún no teniendo las respuestas de parte de Dios en lo inmediato, no salgas de tu lugar hasta cumplir con todo lo que el Señor te encargó. Y por último, cuando la respuesta de Dios viene, ¿sí? Trae gozo y alegría, es lo que el ángel le decía a Zacarías, gozo y alegría vas a tener. Y en el versículo 25 dice, el 24,
Elizabeth se recluyó en casa por 5 meses después de que había concebido. Dice, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Sí? El Señor va a dar la respuesta y va a quitar. ¿Sí? La afrenta es la desgracia. ¿Sí? Vas a tener gozo, vas a tener alegría y la desgracia va a ser quitada. ¿Sí? No te canses de orar, no te canses de pedir. Y para terminar, en 1 Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sí, quiero que sepa, los 400 años de no respuesta de Dios terminaron con Zacarías. ¿Sí? Nosotros tenemos, ¿sí?, las respuestas, a comparación, las respuestas rápidas. ¿Sí? Así que no te canses, ¿sí? No te desanimes. Padre, en esta mañana, Señor, he hablado de esta tu palabra. Señor, una palabra que nos llena, Señor, de valor para enfrentar, Señor, las ideologías del mundo, Señor, en las cuales vivimos. Señor, en este tiempo, Señor, donde es fácil, Señor, que nos persigan, es fácil que nos odien. Pero, Señor, así como este matrimonio, Señor, que era justo, irreprensible, Señor, en medio de una generación malvada, Señor, en medio de una generación de personas de mucha promiscuidad y corrupción. Pero ahí ellos estaban, Señor, 2 personas grandes, Señor, que se mantuvieron en tu palabra, en tus ordenanzas. Señor, y así tú respondiste, Señor, a aquella oración. Señor, y tú respondiste, Señor, a través de ese ángel, aquella oración de Zacarías. Señor, nosotros queremos honrarte a ti. Señor, queremos adorarte a ti, porque tú eres el Dios que nos responde, Señor, y que a tu tiempo haces lo que tú quieres hacer. Pero, Señor, también te pedimos valor, te pedimos, Señor, el coraje, Señor, la valentía que tenemos que tener, Señor, para cumplir, Señor, este ministerio que tú nos has entregado. Señor, muchas veces con errores, con fracasos, con dificultades, Señor, con incredulidades. Pero, Señor, ayúdanos esta mañana a ser redireccionados hacia el cumplimiento del servicio tuyo, Señor. Esta mañana, Señor, ayúdanos. Esta mañana ayúdanos, Señor, a volver a verte. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, Señor, en medio de esta generación maligna y perversa. Señor, así como nos ha llamado para vivir, Señor, de manera que resplandezcamos, Señor. Señor, esta mañana también perdónanos, Señor. También límpianos de todas aquellas cosas que trajimos o que quizás traemos, arrastramos del mundo. Señor, hay muchas filosofías, Señor. Hay argumentos, Señor, que vienen del mundo, pero esta mañana, Señor, límpianos para vivir para ti, Señor, para vivir en el Espíritu. Límpianos, Señor, en esta mañana. Límpianos, Señor, para vivir, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, en fe, Señor. No por lo que vemos, no por las amenazas que tenemos. Señor, sabemos que hay cosas hoy que decimos, Señor, que incluso pueden penalizarnos, Señor. Pero nosotros no queremos lo del mundo, Señor. Nosotros no queremos, Señor, vivir en la cultura del mundo, Señor. Nosotros queremos vivir para ti porque sabemos que hay respuesta en ti, porque sabemos que hay perdón de pecados en ti, porque sabemos que hay muchas personas que pueden venir a ti, Señor, para ser salvadas. Señor, sabemos, Señor, que esto es así, que nosotros no somos de este mundo. Señor, que estamos de paso y que vamos hacia ti. Señor, danos el valor,
de vivir como aquellos primeros cristianos, Señor, que fueron azotados, que fueron encarcelados, que fueron tirados, Señor, a los leones, a los osos, Señor, y fueron muertos de esta manera a causa de tu nombre. Danos esa valentía. Danos ese valor de vivir para ti, Señor. De decir que no, Señor, a las presiones del mundo. De decir que no a las cosas que quieren que aceptemos y que normalicemos. Señor, en esta mañana, llénanos de una fuerza nueva. Señor, llénanos de la fuerza que viene de lo alto. Señor, danos de tu poder para ser testigos tuyos, para cumplir esta obra a la cual nos has llamado hasta el día que estemos contigo, Señor. Esta mañana, Señor, vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos, Señor, a esta tarea, Señor. Vuélvenos, Señor, que dejemos de pensar como el mundo piensa y límpianos. Señor, porque creemos, Señor, en tu sacrificio, en que tú nos limpias y nos perdonas. Señor, a nosotros como a las personas que quieran acercarse. Señor, esta mañana derrama el perdón de los pecados. Señor, derrama perdón de los pecados. Señor, abre, Señor, este tiempo de conversión. A aquellos que no te conocen o a aquellos mismos que hoy están acá o están escuchando por internet, que aún no se han entregado o que se entregaron en algún momento y se apartaron. Señor, sálvanos de vivir conforme al mundo. Señor, sálvanos de vivir conforme a lo que dicta, Señor, las gentes del mundo, Señor, las filosofías del mundo, los argumentos del mundo, Señor, que podamos vivir para ti, Señor. Así como estas dos personas, ambos justos, irreprensibles, Señor, que se atrevieron, Señor, a vivir para ti, que se atrevieron a cumplir con el ministerio, aún sin respuestas, aún, Señor, con esos años de silencio, Señor, y ahí estaba viniendo tu respuesta. Señor, y ahí venía a través del ángel Gabriel, venía, Señor, aquella respuesta de años de orar y de pedir, Señor, que ellos tendrían un hijo, el cual sería grande delante de ti, el mayor de los profetas. Señor, una familia entera consagrada a ti, Señor, el hijo lleno, Señor, de tu espíritu, Señor, que haría volver a los hijos de Israel los corazones a ti. Señor, danos esto, Señor. Danos esto, poné, Señor, en cada uno de nosotros esta palabra de reconciliación. Pon en nosotros, Señor, esta palabra de conversión en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, danos el valor que necesitamos. Señor, que dejemos atrás los miedos, que dejemos los miedos, que dejemos de escondernos. Señor, así como Zacarías y Elizabeth no se escondieron. Señor, nosotros no queremos escondernos, Señor. Nosotros queremos, Señor, ser esas lumbreras, Señor. Porque sabemos, Señor, que el mundo se va a levantar. Satanás mismo, Señor, quiere destruirnos. Pero, Señor, en esta mañana, danos de tu fuerza para hablar, Señor, con nuestros labios y con nuestra vida, Señor, hasta el último momento que tengamos. Llénanos de coraje. Llénanos de tu espíritu, Señor, así como aquellos dos, Señor, como Pedro y Juan. Señor, ellos recibieron esos azotes y estaban alegres, gozosos de haber recibido aquellos azotes, Señor, por causa de tu nombre. Llénanos de ese espíritu, Señor, de alegría y de gozo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Bendícenos, Señor, toca nuestros corazones. Señor, que todos aquí, Señor, tengamos la convicción de vivir para ti. Señor, yo no quiero vivir conforme al mundo. No quiero, Señor, vivir, Señor, ni que mis hijos vivan conforme al mundo. Señor, yo quiero que tú nos llenas. Señor, que nos llenes, Señor, para cumplir con la obra a la cual tú nos has llamado. Si quieres lo mismo, yo te invito a que ores ahí en tu lugar. Que ores ahí en tu casa donde estás. Que le pidas al Señor que te dé valentía para hablarle a los tuyos, para ser lumbrera. Señor, danos esta mañana. Danos esta valentía. Aleluya, Señor. Te invito a que ores ahí en tu lugar, ahí en tu casa donde estás. Aleluya.
Renuncia al mundo, renuncia. Renuncia al mundo, renuncia a las pasiones. Renuncia a los atractivos del mundo, porque el Señor no te llamó para eso. Te está llamando a vivir en santidad para Él. Él te ha dado una misión. Él te ha dado un encargo. Aleluya, Señor. Renunciamos, Señor, a los conceptos del mundo, Señor, a las ideas del mundo. Sabemos, Señor, que el mundo está en perdición, Señor. Sabemos que el mundo, Señor, odia, Señor, lo que tú dices, Señor. Pero nosotros no somos del mundo, Señor, y también sabemos que nos van a odiar. Pero, Señor, te pedimos por ellos. Te pedimos por ellos. Te pedimos, Señor, por los que creen en los santos. Te pedimos por los católicos, Señor, para que se conviertan. Te pedimos por los hinduistas, para que se conviertan. Te pedimos y rogamos por los musulmanes, para que se conviertan. Te pedimos, Señor, por los brujos, los hechiceros, para que se conviertan. Los umbandas, Señor, que se conviertan al Dios vivo, que se conviertan a Jesucristo, aquel que ha pagado el precio por sus vidas. Señor, que se conviertan, Señor, los mismos evangélicos, Señor, los mismos que están sumergidos en la muerte, Señor, espiritual. Esta mañana nos convirtamos, Señor, a ti, seamos llenos de tu Espíritu, seamos llenos de aquel valor que tenían hombres, mujeres y niños, Señor, que estaban dispuestos a dar sus vidas, Señor, y hoy nos enfrentamos a las comodidades, Señor, hoy nos enfrentamos a lo fácil de tener las cosas, Señor, nos enfrentamos, Señor, al no querer pagar el precio, porque, Señor, el egoísmo es muy grande, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos esta mañana y líbranos. Líbranos, Señor, de todas estas cosas que nos conducen hacia el humanismo. Señor, a estar centrados, Señor, en lo que a nosotros nos pasa, de que lo que a nosotros nos falta, de lo que a nosotros nos sucede. Señor, esta mañana, líbranos, Señor. Líbranos, Señor. A todos aquí, Señor, esta mañana, líbranos. Líbranos, Señor, líbranos, líbranos esta mañana, líbranos, abre nuestros ojos, Señor, si nos hemos contaminado, Señor, si nuestras ropas, Señor, están, Señor, como vestiduras viles, Señor, esta mañana, Señor, como le dijiste a ese sumo sacerdote, Señor, que Satanás estaba ahí para acusarlo, porque sus vestiduras eran viles, porque vivía en medio de un pueblo vil, Señor, en esta mañana, lávanos. Lávanos, lávanos en tu sangre, oh Señor. Lávanos en tu sangre, Señor. Lávanos en tu sangre. Múdanos el corazón esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, este tiempo, Señor, lo ponemos en tus manos. Señor, que al irnos de este lugar, Señor, seamos, Señor, confrontados, pero, Señor, que seamos sanados. Que seamos sanados para servirte. Si en algo hemos fallado, Señor, si en algo hemos fracasado, Señor, límpianos. Señor, y llévate, Señor, toda nuestra angustia, nuestro dolor, nuestros imposibles, porque tú eres el Dios que hace las cosas imposibles, Señor, las haces posibles. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, también dice tu palabra, Señor, que si perdimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Señor, y vas a darnos aquello que te pedimos. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que nos des, Señor, de una nueva fuerza, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Danos una nueva fuerza para esta semana, Señor, evangelizar a las personas que están alrededor de nosotros y aquellas que no conocemos. Señor, esta mañana, Señor, que el mundo sepa, Señor, que no hay camino fuera de Cristo Jesús. Que no hay vida fuera de Cristo Jesús. Que no hay puerta abierta fuera de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Que tú, Señor, eres la vida.
Señor, y que tú, Señor, es el que das vida eterna, que tú, Señor, eres el que abres el camino al Padre, que en ti hay perdón de pecados, que en ti hay paz, Señor, que en ti hay paz para con Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, danos esto. Llénanos de denuedo, Señor, para hablar esta palabra tuya, Señor, para enfrentarnos, Señor, a lo que tenemos que enfrentarnos, Señor, a las vergüenzas, a la burla, Señor, al castigo, Señor, que nos vamos a enfrentar, pero, Señor, que se abra tu palabra. Pero, Señor, que las conversiones, Señor, empiecen a pasar. Señor, que los nuevos nacimientos empiecen a ocurrir. Señor, sabemos que vivimos en este mundo no para nosotros, sino para que dar tu palabra a conocer. Señor, y tú lo vas a hacer como tú lo quieres hacer. Por eso, Señor, te damos gloria y te damos alabanza. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Te pido que levantes tus manos ahí, a donde estás, aquí en esta